Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra clase, aguardando un poquito que se sume más gente. Bien, hoy no tenemos ni guía nueva, vamos a continuar con la guía de ayer. Es bastante denso, digamos, todavía lo que falta. Tenemos que terminar ese proyecto. Es un proyecto cortito dentro de todo, pero tiene sus partes, ¿no? Tiene, digamos, sus detallecitos que tenemos que ir paso por paso elaborando, ¿no? Eso es para tener en cuenta. Ayer habíamos comenzado con, ¿no es cierto? Primero que nada, recordemos cómo es el proceso, ¿no? Para arrancar un proyecto de este tipo. Siempre se conoce, por más que, bien, tengo entendido que están viendo mi consola, ¿no? Estos proyectos siempre se arrancan desde la base de datos. Es lo primero que tenemos que trabajar. Así que vayan tomándolo como si es que nunca iniciaron un proyecto de este tipo, vayan tomándolo como referencia, ¿no? Es decir, para los proyectos de ustedes, para que vayan pensando, imagínense que estamos haciendo algo simple con lo que ustedes están planeando, ¿no? Que van a tener que encarar una cosa un poco más elaborada, ¿no? La base de datos va a ser un poquito más trabajada, vamos a tener varias tablas, y etcétera, 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 ¿no? Bien, tengan en cuenta lo siguiente. Arrancamos siempre por la base de datos. Creamos la base de datos y luego de haber creado la base de datos, empezamos a crear las tablas que nos van a hacer falta en cara del proyecto. Este proceso de crear la base de datos y crear las tablas, etcétera, ¿no? Este proceso durante el desarrollo del proyecto se llama normalización de los datos. Y es un proceso bastante importante porque es la base en sí del proyecto. Si nosotros creamos mal nuestras tablas, es decir, creamos mal todo lo que tiene que ver con los campos que vamos a necesitar, las relaciones, después todo lo demás se va complicando bastante, se puede ir mejorando, se pueden mejorar las tablas, se pueden mejorar las relaciones y demás, pero no es lo mismo. Entonces, por esa razón, tengan en cuenta que tienen que ser, ¿no es cierto?, siempre precavidos de que antes de iniciar el proyecto vayanlo haciendo de manera bien calculada, bien estipulada, vayan conversándolo entre ustedes, mira qué te parece si agregamos este campo, si este ID hace falta, si este ID no hace falta, si este valor de estado hace falta, etcétera, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso. Lo segundo que tenemos que hacer es crear, una vez que ya tenemos la base de datos creada, con las tablas, etcétera, lo segundo que tenemos que trabajar es el tema de las clases. Por eso que separamos nuestro proyectito en tres archivos principales, en modelo, lista y en controlador. Ya vamos a ir trabajando cada una de estas partes. Por ahora estamos en modelo, y hemos visto que en este archivo de modelo vamos a poner todas las clases de todos los objetos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en nuestro proyecto que arrancamos ayer, estamos trabajando con una agenda, y en la agenda vamos a tener una persona, vamos a ir, tenemos una sola tabla, por lo tanto tenemos un objeto de tipo persona y vamos a trabajar solamente con ese objeto. Pero, por ejemplo, si tienen la base de datos de a lo mejor de un comercio, van a tener una tabla de clientes, una tabla de proveedores, una tabla de productos, etcétera, ¿no? Van a tener que crear varias clases. Bien, entonces en el archivo modelo, que está acá, que estamos viendo, ¿no es cierto? Vamos a crear la clase, ¿sí?, con la que vamos a trabajar, de todos los objetos. En este caso particular, como este chico tiene solamente una clase, que es el objeto que vamos a trabajar, modificar, alterar, etc. Y por supuesto, no lo nombro acá, pero la otra clase que también vamos a trabajar dentro de este archivo modelo.py es la clase conectar. La clase conectar es importante dentro del proyecto porque va a dar las relaciones entre el dato y nuestro proyecto de Python. Aquí es donde vamos a ir agregando los distintos métodos, es decir, las distintas funciones externas de esta clase van a traer, ¿no es cierto?, la conexión. Parte de la conexión, vamos a tener las sentencias SQL que nos van a traer el listado, la modificación, el alta, la baja, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a trabajar siempre dentro de la clase. Una vez que ustedes diseñan esto, más o menos lo que tengan que trabajar siempre va a ser lo mismo, de acá en adelante va a ser lo mismo. Es decir, esto medio como que es este formato de modelo,
como un copy-paste más adelante para los distintos proyectos. Por eso es importante, por ejemplo, con este ejemplo que estamos trabajando de la agenda, de hacerlo lo más perfecto posible, con los más detalles que se le ocurran, porque después va a ser simplemente, les vuelvo a repetir, un copy-paste, es decir, vamos a ir manejando otros proyectos y directamente la clase conexión y etcétera, etcétera, la vamos a copiar y pegar y vamos a modificar lo que necesitamos, ya no vamos a tener que crear todo desde cero. Bien, bueno, antes de arrancar, gente, ¿alguna consulta de lo que quedó de ayer? Si no, arrancamos con lo que teníamos pendiente. Bueno, teníamos creado la clase conectar. Teníamos creado la clase conectar, la clase persona, y dentro de la clase conectar teníamos definido solamente un método. Alcanzamos ayer a hacer solamente un método, ¿no es cierto? Que era el método listar personas, ¿no? Este método me va a listar todas las personas que tengo agendadas dentro de mi tabla de mi base de datos, ¿no es cierto? Y recordemos que este método lo que hacía era, me confirman si están viendo por favor la consola, porque estoy explicando. Sí, no, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Dentro del archivo modelo, ¿no es cierto? Y de la clase que tenemos aquí, de las clases que tenemos, dentro de la clase conectar, teníamos un método, una función propia de esa clase que listaba, ¿no es cierto?, las personas. Fíjense un detalle. Nosotros, a simple vista, lo que hicimos fue, primero que nada, si la conexión se establecía, intentar ¿qué cosa? Que pruebe Python, ¿no es cierto?, crear un cursor, que recordemos que el cursor es como el cable que va a conectar el programa con la base de datos, ¿no? Y va a traer información o va a llevar información. Y luego de eso, ¿no es cierto?, generamos una sentencia, creamos una variable llamada sentencia SQL, donde vamos a albergar, ¿no es cierto?, la sentencia que queremos dictarle al motor de base de datos. Tráeme todo desde la base, desde la tabla persona. Eso es lo que estamos escribiendo acá, ¿no? Select asterisco from persona. Bien, el cursor va a ejecutar, justamente creamos para eso el cursor va a ejecutar esa sentencia SQL, va a ejecutar y va a traer la información que les dé el motor de base de datos. Esa información la va a asignar a otra variable llamada resultados. Si no encuentra nada, si el motor de base de datos no le devuelve nada, resultados va a ser una variable que va a estar vacía. Pero va a traer, si encuentra información referido a lo que le mandamos con esta sentencia, va a guardar todo aquí adentro en forma de una lista. En forma de una variable, en realidad es de una lista siempre, ¿no? De una tupla. Bien, entonces, luego de que nos conectamos, trajimos toda la información que necesitábamos, esta sentencia la tenemos que ejecutar siempre, tenemos que cerrar la conexión con la base de datos, porque si no la cerramos, recuerden esto, o sea, si no cierran la conexión, después va a querer acceder a otro usuario y no va a poder. O el mismo programa incluso va a querer hacer otras cosas y no va a poder, o sea, va a tener cerrado, va a tener como desenchufado el cable ese cursor que creamos para llevar y traer la información. Bien, por último, retorna ese método, esa función listar personas, retorna ese listado de información que trajo desde la base de datos. Con esta instrucción retorno resultados, se devuelve ese listado. Bien, y aquí también definimos una excepción, ya que pusimos un try, sí o sí vamos a tener que poner una exception. Es decir, si no se puede conectar por X causa, vamos a avisar, ¿no es cierto?, que no se pudo conectar por tal situación. Toda esta instrucción que escribimos acá es justamente, podríamos simplemente poner un print nada más, pero aclaramos que si ponemos, ¿no es cierto?, este método de la clase MySQL, vamos a saber como descripción de qué cosa está sucediendo si es que no se puede conectar. ¿Qué pasa si no poníamos este try except? ¿Puede funcionar el método? Sí, pero en el caso que encuentre un error, el programa se va a detener. Entonces, lo que va a realizar este try, la funcionalidad que tiene este try dentro de este método es justamente de que no se detenga el programa, que avise que hay un inconveniente,
pero que la cosa siga funcionando. Porque si no hubiésemos metido este try, ¿va a poder funcionar todo esto? Sí, siempre y cuando esté todo perfecto y la conexión se dé. Si no se da la conexión y no hay un try, bueno, se va a clavar el programa y se va a detener y bueno, va a ser todo un problema. Por esa razón es que sí o sí tenemos que trabajar con el try except, con el try catch que le digo yo, que es de Java. Bien, ahí teníamos el listado de personas. Acá revisando, voy haciendo un análisis, ¿no es cierto?, del listado de personas, me di cuenta de que nosotros traíamos todo desde la tabla persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a correr, o sea, supónganse que acá yo tengo esto que estoy escribiendo acá abajo, no es parte del código mío, ¿no? Esto que está acá abajo no es parte del código mío. Esto es simplemente algo que estoy escribiendo fuera de las clases, como para en la parte principal, ¿no es cierto? El main sería en todo caso. Que estoy corriendo esto estoy creando un objeto llamado con, que es un objeto de la clase conectar, para saber cómo funciona todo esto. Esto lo vamos a borrar, simplemente es para hacer pruebas de cómo está funcionando todo esto que estamos haciendo, ¿no? Pero en realidad esto no va ahí, no es parte del código, eso quiero aclarar, ¿no? Entonces creé un objeto de tipo conectar, que se llama con, y bien, entonces lo que estoy haciendo es, voy a listar, ¿no es cierto?, a ver qué cosa me trae todo, se va a conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Y me va a traer todo un listadito de las personas que estén agendadas. Lo probamos. Y acá nuevamente vamos a hacer una cosa. Me está trayendo como... Ahora me está trayendo, ¿no es cierto? Ahora lo corrí y justamente, ¿qué es lo que hizo? Se creó esta variable con, que es un objeto de la clase conectar. Y dentro de la clase conectar había un método que era listar personas, por eso puse. Y lo recorro con un for, ¿por qué? Porque si no, si imprimo directamente la lista que me devuelve, me va a mostrar todos los objetos amontonados. Entonces por eso recorro uno por uno los objetos que me trae ese listado. Por eso nos imprime uno por uno. Me va imprimiendo todos. Pero acá hay un detalle, ¿no? Este listado que me está trayendo el método conectar, fíjense un detalle. Me está trayendo todo lo que tengo almacenado allí en la base de datos. Pero supónganse que ese listado no es correcto, porque me debería listar ¿qué cosa? Solamente los contactos, las personas que en teoría no están eliminadas, o sea, cuyo estado sea ¿cuánto? Sea 1. Y si se fijan, acá tengo, ¿no es cierto?, en el listado, en pantalla lo pueden ver, tienen varios, ¿no es cierto?, varias personas, varios objetos, se están listando, pero hay uno, por ejemplo, que tiene un 0. Este no se tendría que listar. Bien, entonces vamos a corregir eso para que ya quede funcional nuestro método. Por acá andaba, me estaba olvidando. Entonces acá donde teníamos el método listar persona, en la sentencia SQL que le mandamos con el cursor, le decimos que me traiga todo desde la tabla persona, pero que solamente tengan estado, ¿qué cosa? Tenga estado 1, ¿no? Que sea visible, porque lo que tenían estado 0 era como que en realidad estaban borrados, ¿no? Entonces decimos allí, where estado es igual a 1. Entonces le estamos mandando, ¿no es cierto?, esta sentencia SQL que me va a traer solamente el listado de las personas que están disponibles para verse. Veamos acá, sería, ¿no es cierto?, sería la instrucción SQL que estamos corriendo. Acá volví, ¿no es cierto?, al SQL, ¿no? Vamos a probarlo, a esa sentencia para ver cómo funciona. Utilizar, no hace falta, esta instrucción que es utilizar agenda, no hace falta poner aquí, justamente porque cuando se conecta la clase, automáticamente hace mención a la base de datos a la cual se va a conectar. Por esa razón no ponemos esa instrucción, solamente la LSQL que necesitemos. Bien, acá, por ejemplo, traemos toda la información desde la tabla persona, donde
estado es igual a 1. Esa es esa, digamos, es la sentencia correcta que necesitamos. A ver, la pintamos y la corremos. Y vemos, a ver. Acá. Bien, vamos a ver un poquito. Ahí me conecto, estaba desconectado, ahora sí. En teoría tendría que funcionar. Ok. Bueno, entonces ahí vemos que me trae solamente los que tienen estado 1, ¿no es cierto? Los que tienen estado 0, si yo les saco esta condición, que era como estaba antes, en teoría me va a traer todos, incluso los que tienen estado diferente de 0. Ven, ahí también me trae y me incluye el punto, el registro número 6, pero ese estado es como que esta persona está borrada, ¿no? Por eso el estado es 0. Bien, entonces bueno, está funcionando ok esa sentencia y la vamos a incluir sin ningún problema acá, ¿cierto? Donde el estado es igual a 1. Ahora fíjense, vamos a correr nuevamente el programa de Python y en teoría tendría que traerme un listadito, ¿no es cierto?, con las personas que tienen estado 1, ¿no? Es decir, que no están borradas. Fíjense, allí, ¿no es cierto?, me está trayendo todo. Más adelante, después cuando sigamos desarrollando el programa, este listado lo vamos a depurar un poquito, ¿no? Vamos a mostrar solamente la información que nos haga falta. No vamos a mostrar, por ejemplo, los ID, ni vamos a mostrar el estado, ni tampoco vamos a mostrar esto de donde dice known, que es donde iba la dirección de... buenas tardes, Ariel. Donde está la dirección de la fotografía, ¿no? Todo eso no lo vamos a mostrar. Simplemente acá estamos haciendo una impresión en crudo, ¿no?, de toda la información que me arroja la base de datos. Eso para tener en cuenta. Cuando sigamos elaborando el programa, vamos a filtrar y vamos a mostrar lo que nos haga falta nada más. Bien, era esto nada más, era detalle eso que faltaba, que ayer, bueno, hicimos medio sobre la marcha. Había que corregir esto, ¿no es cierto?, que me muestre solamente en el método listar persona, que me muestre solamente aquellas que están disponibles, o sea que tengan el estado igual a 1. Bueno, tenemos aparte del método listar persona, nuestra clase conectar también tendría que tener un método que se llama insertar personas. Otro método que eliminar personas. Por ejemplo, ya que eliminamos la persona, restaurar persona. Es decir, la que eliminamos no va a ser una eliminación, no vamos a trabajar con una eliminación física, es decir, no vamos a trabajar con la instrucción delete en el SQL. Simplemente vamos a alterar esa columna de estado por 0 por 1, ¿no? Es decir, vamos a trabajar de esa manera. Y dejamos a futuro, pueden que ustedes quieran mejorar su programita y de cierta manera quieran restaurar por allí algún contacto eliminado, como si fuera que esto sería como que cuando yo elimino la persona va a parar al ¿cómo que se llama?, al cesto de basura, del Windows, por ejemplo, ¿no? Y en restaurar, bueno, restauro, ¿no es cierto?, los elementos eliminados a la papelera de reciclaje, ¿no? Y en restaurar es como que los vuelvo a poner, y si realmente lo elimino es cuando ya allí con hago un delete. No vamos a trabajar de esa manera porque no es la idea. En la práctica no se trabaja de esa manera, simplemente siempre se trabaja con estados, ¿no?, de los archivos. Una vez que guardó algo, prácticamente en una base de datos es difícil que se saque de allí. Y en informaciones principales, ¿no? Los DBA, que son los Database Managers, ¿no?, ellos son los que se encargan cada tanto, una vez al año, de hacernos esto. Buenas tardes, María, no hay ningún problema. Ellos son los que se encargan de hacer una vez al año en sistemas importantes, cosas así, ¿no?, de
acomodar los archivos de una base de datos y por allí eliminar algo importante que tengan que eliminar. Pero ellos lo hacen a mano, hacia abajo. El programador, los que programan o los que manejan el programa, simplemente manejan estados, no manejan información dentro de una base de datos, es decir, no alteran la base de datos, como que no es una buena práctica. Primero, porque como les había dicho anteriormente, se fragmenta mucho el disco, los archivos de la base. Entonces, para evitar la fragmentación, se elimina algo que sea realmente importante eliminar si no se deja. El claro ejemplo es, por ejemplo, un WhatsApp. Nosotros podemos eliminar nuestra conversación, podemos eliminar nuestras charlas, nuestras llamadas, todo eso queda registrado en una base de datos. Y creo que tengo en teoría, si no mal recuerdo, que son 5 años que queda guardado, 5 o 7 años. No me acuerdo si era Google o quién era que guardaba 7 años, pero fácil 5 años son para toda esa información. Y generalmente por esa razón muchos optan por utilizar Telegram, ¿no? Porque si se solicitase judiciales que ese archivo se restaure, Facebook por ejemplo, tiene que disponer de esa información. Telegram ya no, porque eso está medio que en Bielorrusia, por allí está Telegram y no por esa razón, digamos, la gente mal trata de utilizar Telegram y no WhatsApp. Bien, eso en base de datos, ¿no? Un detalle. Nosotros ya tenemos el método aquí. Las personas, nos faltaría crear los métodos de nuestra clase, conectar, que van a insertar persona, eliminar, restaurar y modificar persona. ¿Tá? Con esos métodos que nos falta, si ya completamos esos 4 métodos, tendríamos completamente funcional nuestro programa, por lo menos de manera básica, ¿no? Ya el resto sería solamente darle estilo y formato a la codificación. Pero además, eso ya sería, digamos, detalles, chiches que le tenemos que agregar. Lo que nos va a forzar un poco es tratar un poco la lógica de estos métodos. Les repito, una vez que los creamos, esto es simple porque después ya vamos a modificarlos en función de nuestras necesidades para otros próximos programas. Bueno, vamos a continuar. Estoy acá abriendo esto. Hola, profe, ¿le hago una consulta? Sí, buenas tardes, decime. Buenas tardes. Para continuar. En función de lo que vine diciendo, entonces, lo que es insertar personas, eliminar personas, ¿va a tener la misma estructura de listar personas, solamente que va a cambiar la sentencia? Prácticamente sí, algunos detallecitos vamos, por eso lo dejé planteado para no olvidarme ningún método, y ya ahora lo empezamos a codificar y vayan viendo las diferencias. Son sutiles las diferencias, pero son importantes porque no es lo mismo traer un listado que insertar algo dentro de la base de datos. Vamos a tener que, por ejemplo, ahora vamos a insertar una persona, un objeto persona, y vamos a ver que se toma ciertos recaudos antes de insertar un dato dentro de la base de datos. Es decir, no lo hacemos directamente, no es que le decimos insertame este objeto, este nombre, este apellido, está adentro. No, como que lo tenemos que procesar un poquito a esa información antes de insertar. Por eso vamos a ver cómo es la metodología y ya esto sí ya les va a quedar, este formato en sí ya les va a quedar para próximos proyectos, ¿no? Van a modificar lo que les haga falta, ¿no? Bueno, gracias. No, de nada. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro proyecto. Entonces ya esto era todo lo que hicimos ayer. Vamos a continuar con el método insertar persona. Recordemos que cuando vamos a insertar una persona, estamos hablando del objeto persona. Entonces acá, como por defecto siempre las funciones, los métodos, dentro de una clase reciben como parámetro el objeto self, o sea, sí mismo, ¿no? Pero aparte de sí mismo, vamos a recibir un objeto de tipo persona. Entonces definimos allí el objeto que va a recibir como parámetro. Le vamos a mandar una persona desde algún lado del programa, le vamos a mandar una persona y esa es la persona que va a tener que insertar dentro de la base de datos. Bien, esa persona, recordemos, ese objeto de tipo persona, cuando yo digo persona es un objeto, ¿no? Va a tener todos estos parámetros, recuerden, va a tener un objeto de tipo persona, tiene
interiormente un ID, un nombre, un teléfono celular, dirección, mail, foto, estado, etcétera, ¿no? Va a tener toda esa información allí adentro. Por eso es bueno cuando trabajamos con objetos, ¿no? Porque cuando mandamos un objeto, implícitamente le estamos mandando mucha información, no solamente algo puntual, ¿no? Bien, entonces queremos insertar un objeto de tipo persona, o sea, vamos a insertar una persona, le mandamos como parámetro la persona que va a insertarse, y bien, y ahora sacamos este pass para que lo pusimos allí para que no se clave el programa, ¿no? Y vamos a ir codificando todo lo que haga falta. Bien, son sutiles las diferencias. Vamos a copiar para que vean, vamos a reutilizar código que es lo importante. Vamos a copiar todo esto que era de listar persona y le vamos a hacer algunos cambios, ¿no? En insertar persona. Allí copiamos y pegamos acá en el método, ¿no? Hasta ahí vamos a insertar una persona. Si la conexión está dada, o sea, si se conectó la clase, eso es igual, se va a mantener todo esto que está acá. Y vamos a dar un try y un except en el caso que no se pueda conectar, ¿no? Hasta ahí va a ser todo idéntico. Bien, la sentencia SQL para insertar una persona, allí ya tenemos un cambio, ¿no? La sentencia va a ser otra cosa. La vamos a borrar porque vamos a tener que insertar una persona dentro de la base de datos. Vamos a revisar cuál era la sentencia para insertar una persona dentro de una base de datos. Acá la tengo copiada. Dice, era el insert into, dentro de la tabla, esta instrucción era la básica, ¿no? Insert into. Y dentro de la tabla, acá le nombramos la tabla donde queremos insertar los datos, que en este caso sería la tabla persona, y los valores, o sea, values, que necesitamos insertar dentro de esa tabla. Allí vamos a, campo por campo, rellenar los datos que queremos cargar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá puse María García, pero ahora voy a cambiar porque creo que esto fue algo para probar. Vamos a poner, por ejemplo, Pepito Rodríguez, ¿no es cierto? El teléfono le cambiamos. Acá también cambiamos el celular. Y vive en la calle, qué sé yo, Mancarse 50. Bueno, vamos a poner acá pepito@hotmail.com. Bueno, entonces, fíjense un detalle, pongo como nulo el campo del ID y como nulo el campo del estado. ¿Está? Por ejemplo, podría dejarle algún valor aquí en el ID, podría ponerle un 0, un 1, no es necesario, porque recuerden que cuando se inserte, como la tabla está creada para que se cree automáticamente el ID, acá estaba, ¿no es cierto?, el formato, fíjense que tenemos que va a tener un autoincremento, se va a ir poniendo automáticamente ese valor, ¿no? O sea que no le va a hacer caso a esto que le pasemos acá. Pero sí o sí tenemos que indicar este campo, no lo podemos omitir, porque puede dar error el MySQL. Repito, en otros motores de base de datos, como por ejemplo el SQL Server de Microsoft, no hace falta poner los campos que son autoincrementales, por dar un ejemplo, ¿no? Pero acá, como trabajamos con MySQL, con este motor de base de datos, que es gratis, entre comillas, entonces necesitamos declarar, es más purista, es más ortodoxo con el SQL. Entonces necesitamos declarar los campos por más que no se utilicen, ¿no? Los ponemos como nulo, como 0, etcétera, dependiendo de lo que sea, ¿no? Entonces aquí, bueno, le mandamos un nulo, y en estado, bueno, en estado me convendría más que nulo poner un 1, porque ya que voy a insertar un valor, eso va a estar por defecto seguramente habilitado, ¿no? Podría ser un caso que inserte un valor como nulo, o sea, que no esté habilitado, que esté como omitido, ¿no? Un 0, no tiene mucho sentido. Entonces le meto un 1 allí como estado, ¿no? Bueno, corremos esta sentencia. Acá no me va a funcionar, sino como el use agenda. Ya estoy aprendiendo, ¿no? Esto es MySQL. Acá lo corremos, botón derecho, Run.
creo que acá era. Puede ser que la foto era null y Sí, el la estado le foto. falta agregar. Faltaba agregarle el estado. Sí, ahora se clavó esto. ¿Qué le pasó? Ahora sí. Me parece sí que faltaba un campo en realidad. Como decís vos, era la foto. Pongo espacio vacío. O null también podría ser. Y ahora sí. Ahí en realidad era no. A ver, en teoría, esto tendría que insertarse. Corremos esto. Ahora sí. Cuando me dice el down, porque el down está hecho. Con el select, chequeamos que esté funcionando y efectivamente ahí se puso Pepito. Está en el ID número 7 y efectivamente, ¿no es cierto? Ahí está insertado. Bien, está funcionando. O sea, esa es la instrucción que necesitamos utilizar, ¿no es cierto? Insert into persona, values, todo esto que está acá. ¿Ah? Entonces, vamos a volver a nuestro modelo. Y esa es la sentencia SQL que tenemos que meter acá adentro, ¿no? La de insertar un valor dentro de una tabla, ¿no? Copiamos toda esta sentencia. Primero, un consejo que les doy es que cuando están aprendiendo todo este tema, ¿no? Que prueben las sentencias a mano, así como estamos haciendo a primera instancia, pruébenla a mano primero, que funcione todo ok, y recién utilícenla allí dentro del programa, ¿no? No metan una sentencia que ustedes no saben si funciona. No se confíen. Pruébenla primero. Yo, por ejemplo, como caballo estaba por copiar y pegar, pero me atajé y la probé y evidentemente me estaba olvidando del tema de la foto. Bueno, ahora pego allí la sentencia y bueno, le vamos a hacer, voy a acomodar esto para que sea un poquito mejor. Fíjense un detalle, voy a acomodar esto porque si no, cada vez que yo ejecute el método de insertar persona, me va a meter Pepito, ¿no? Es decir, yo no quiero que me esté metiendo esta información todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, acá vamos a alterar algunas cosas, ¿no? Vamos a decirle que inserte los valores, vamos a borrar esto que va a ir acá, vamos a borrar lo que va acá como teléfono, es decir, borro una coma, borramos esto también, borramos la dirección, el email lo borramos porque eso van a ir cambiándose, si no cada vez que ejecute me va a meter un Pepito. El null lo dejamos y el estado incluso hasta lo podremos dejar también, ¿no? Lo borramos, vamos a hacer una cosa, lo vamos a borrar, todo lo borramos, vamos a poner todo manual. Bien, entonces lo único que vamos a dejar va a ser el null, que es el ID, que no lo vamos a utilizar, y por otro lado, ¿no es cierto? Acá tenemos que rellenar con datos. Recordemos que estos datos, ¿de dónde los vamos a sacar? Que vamos a insertar dentro de la tabla. Va a venir, cuando ejecutemos este método, va a recibir como parámetro un objeto de tipo persona, que es la que va a tener toda esa información. ¿Está? Recuerden eso, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que vamos a recibir ese objeto de tipo persona, y a ese objeto le vamos a pedir uno por uno todos esos datos que, ¿no es cierto?, vamos a cargar acá adentro. Bien, entonces, de momento, como yo no sé qué información les voy a agregar acá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle por defecto %s. ¿Está? Le vamos a poner %s en cada uno de estos campos que tengo que llenar. ¿Ah? Vamos a meter un %s porque esos son los valores que voy a rellenar con la información que me va a venir como parámetro. Le meto un %s. ¿Está? ¿Van entendiendo hasta allí? Es decir, voy a insertar con esta instrucción, ¿no es cierto?, los valores que me van a venir como parámetro en persona. De momento, como no sé cuáles son, les voy a agregar un %s que ya les voy a explicar
¿Qué significa ese %s que metemos acá? ¿Está? Bien, por otro lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora tenemos que averiguar qué cosa es lo que vamos a completar allí donde iba ese %s que está rellenando ese espacio que no conocemos. Vamos a crear una tupla, es decir, una lista, pero que no es modificable. El término correcto es una tupla, ¿no? Que se llame datos. ¿Ah? Una tupla. Recuerda que una tupla es, en vez de una lista, se escribía con paréntesis, ¿no? Porque es lo que no se puede modificar. En esta tupla vamos a poner, ¿no es cierto?, todos los datos que son los que se van a incluir dentro de esos %s que recién puse allí para completar los espacios, ¿no? Que tenemos que completar, que van a ser los datos de la persona recibida, ¿no? Y van a ser ¿qué cosa? Ahí va a ir el nombre de la persona, el teléfono, el celular, dirección, etcétera, 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 ¿no? ¿De dónde saco esos datos? Recuerden que yo recibo como parámetro un objeto de tipo persona. Y al objeto, justamente por eso me tomé el trabajo de crearle todos estos métodos que se llaman get y set. En particular voy a usar los get, que me van a dar el dato de la persona que estoy solicitando. Entonces, cuando yo recibo un objeto de tipo persona, voy a pedirle mediante el método get nombre, get dirección, get teléfono, que me dé el teléfono, que me dé la dirección, que me dé tal cosa que tenga almacenado ese objeto persona, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar a este objeto que va a ser persona, digo persona punto get nombre, dame el nombre, o sea, le digo al objeto este persona que recibí, dame tu nombre, ¿no? Bien, coma, ¿qué más tengo que pedir? Persona punto get teléfono, coma, persona punto get, ¿qué más tenemos? Celular. Después tenemos que pedir todos los datos de esa persona, ¿no? Persona punto get dirección. Persona get punto, me estaba comiendo el punto, dame dirección email. Persona punto get, dame foto. En realidad no va a ser la foto, sino la dirección donde va a estar la foto, ¿no? Y por último creo que era persona punto get estado, que me va a dar, ¿no es cierto?, los datos de qué cosa, del estado de esa persona, si está disponible o si está borrada, ¿no? Bueno, esos son todos los datos que vamos a sacarle al objeto persona que recibimos como parámetro de este objeto, y acá dentro de esta tupla vamos a desmembrar toda esa información. ¿Está? Bien, ahora fíjense un detalle que voy a hacer. Cuando ejecutamos el cursor, ¿no es cierto?, con la instrucción execute sentencia SQL, que es esta sentencia que puse acá, acá voy a agregarle una coma luego de la sentencia y voy a ponerle datos. Le voy a pasar el nombre de la tupla que creé recién aquí, ¿no? ¿Ah? Allí le pasé datos, que es esta tupla que tiene toda esta información. Si ustedes quieren pueden escribirla una detrás de otra, ¿no? Pero se hace un chorizo muy largo, por eso lo pueden poner uno abajo de otro. No hay problema, Python no tiene drama cuando es una tupla, una lista y más, poner uno abajo de otro la información, no, para que quede un poco más prolijo. Bien, entonces fíjense una cosa, acá donde ejecuto la sentencia SQL con el cursor, ¿no?, le pongo coma, la tupla donde está todo ese desmembre de datos que quiero cargar. Automáticamente Python, cuando ejecute este método, va a reemplazar esos %s que ven aquí, ¿no es cierto?, con cada uno de estos datos que yo desmembré
del objeto persona que me vino como parámetro. ¿Tá? Tengan en cuenta eso. ¿Por qué se hace esto? Uno dice, pero ¿por qué no directamente lo meto allí? Esto tranquilamente, ¿se puede hacer esto de ponerlo directamente acá, persona.teléfono, persona.dirección, persona? Sí, sí se puede hacer eso, pero no es lo correcto. ¿Tá? ¿Por qué no es lo correcto? Porque hay una cosa que se llama inyección SQL, que de momento ustedes no tienen idea de qué se trata, porque están empezando, pero es algo malicioso que suele haber en internet, ¿no es cierto?, o dando vuelta por allí, y cuando trabajen con programas más elaborados, van a tener que proteger su software de que haya esos ataques, ¿no es cierto?, de inyección SQL. ¿Qué cosa se inyecta como SQL? Uno dice, ¿una especie de virus o algo por el estilo? Sí, más o menos así, porque si yo le meto acá como nombre, por ejemplo, delete o drop table persona, automáticamente cuando intente mande el cursor esa instrucción a la base de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a borrar la base de datos, la tabla, y me va a decir no me devuelve nada porque no encontró nada. Claro, yo le mandé como nombre, hay un chiste por allí, a ver si encuentro el meme, les voy a mandar, que en un jardín de infantes había un niño que se registró, que el nombre era drop table, alumnos, y la maestra está desesperada porque se le borró la base de datos. Bueno, para evitar ese problema, ¿no?, de que venga un vivo y me quiera mandar algún nombre que me borre las cosas, ¿no?, porque se puede hacer eso, Python tiene este sistema de seguridad que evita la inyección SQL, ¿no? Entonces, por esa razón lo desmembramos de esta manera y se lo insertamos así uno por uno. ¿Tá? Es para esas razones que se hace esto. ¿Se puede omitir esto? Sí, se puede omitir, pero no es una buena práctica. ¿Tá? O sea, ya desde el vamos les voy mostrando por qué se hace esto. Tengan en cuenta eso. Bien, entonces hasta allí lo que hice fue lo siguiente. Recibí el parámetro persona, dentro de una tupla desmembré toda la información y la metí a través de esta instrucción coma datos, ¿no? Bueno, resultado fetch all, no, esto no lo borro porque no hace falta, no tengo que recibir nada acá. Al contrario, acá estoy enviando yo, que no se utiliza eso. Y porque recuerden que esto lo copiamos de acá arriba, ¿no? Por eso estoy borrando. Hasta allí sería, ¿no es cierto?, el curso execute, se ejecuta toda esta información. Acá no hay nada que devolver, recuerden, esto era del otro método que copiamos y pegamos. Y hasta allí estaría, ¿no es cierto?, hecha la instrucción. Vale la pena aclarar una cosa. Antes de cerrar la conexión con esta instrucción que habíamos puesto, self-connection.close, si bien ya ejecutamos esto, hay otro nivel de seguridad que tiene también, ¿no es cierto?, el Python, que dice que quiere que cuando yo voy a insertar algún cambio real dentro de la base de datos, necesito indicarle alguna instrucción que se llama commit, o sea, ejecútese y como actívese esa, de manera real, ¿no es cierto?, esa instrucción. Entonces por eso vamos a escribir acá self.conexión, que es el objeto que estamos trabajando, .commit. ¿Ah? Esta instrucción lo que va a hacer es, va a dar una aseveración, va a certificar que efectivamente se haga ese cambio dentro de la base de datos, ¿no? Entonces le ejecutamos esta instrucción. No es necesario para las otras instrucciones, porque en las otras traemos información, pero en esta sí necesitamos, como es algo que nosotros vamos a meter, que efectivamente se haga ese cambio dentro de la base de datos. También se utiliza el commit cuando necesitamos modificar o borrar algo, etc. Cuando toqueteamos algo dentro de la base de datos desde el software. Cuando traemos información no hay drama porque simplemente leemos lo que está así hecho, ¿no? Pero en este caso, como estamos insertando esa certificación de que vamos a decir, ejecútese y, ¿no es cierto?, y hágase el commit de esa instrucción. Por eso le ponemos esto aquí como agregado, ¿no? Commit. Allí estaría, ¿no es cierto?, insertado en teoría todo el objeto persona dentro de la base de datos. Para terminar, lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner un print acá que diga contacto, sí, pero son contactos, ¿no?, de una agenda. Contacto insertado correctamente, ¿no?
ponemos este mensaje, o correctamente o exitosamente, como ustedes quieran. Ponen este mensaje, entonces cuando se ejecute este método y haga toda esta instrucción, al final, cuando llegue aquí al final del método, va a avisar que se insertó correctamente. En el caso que esto no se dé, va a saltar la excepción del try y me va a decir no se pudo conectar por tal cosa. ¿Está? Bien, lo vamos a correr esto, ¿no? A este método, ¿no? Vamos a correr este script para ver cómo funciona. Lo que sí va a ser, justamente como estaba haciendo algunas pruebas acá, ¿no? Esto lo vamos a comentar. Vamos a comentar esto. Primero que nada, tengo que crear un objeto que voy a crear, porque recuerden que esto va a ser parte de un software que va a estar en otra parte, ¿no? Primero tengo que crear un objeto de tipo persona que es el que voy a insertar, ¿no? Para poder probar todo esto. Así que le meto un número, voy a cambiar porque esto creo que ya de prueba ya puse otra cosa. Por ejemplo, ponemos aquí otro número. Ponemos y bien, ponemos como estado acá, le estoy poniendo como estado un 0, o sea, no le vamos a poner un 1 para que sea viable. Ahí creé un objeto de tipo persona, que se va a llamar personita, y va a tener toda esa información, ¿no? Esto, de momento, lo estamos haciendo hardcodeado de esta manera, creando el objeto, porque es lo que queremos insertar en la base de datos. Y acá les comentamos esta instrucción. Entonces, como ya estaba creado el objeto conexión, creamos el objeto persona, que se llama personita, y el método insertar persona del objeto conexión con, le pasamos como parámetro personita, que es lo que se tiene que insertar, ¿no? Bien, corremos esto y en teoría se va a insertar este nuevo contacto dentro de la agenda, ¿no? Bien, a ver, tenemos algo mal escrito. A ver. Vamos a corregir. Acá, get nombre. Puse la O mayúscula. A ver si está todo ok. Bueno, había puesto una O mayúscula, a ver, vamos a correr. Ya tendría que funcionar. Contacto insertado correctamente. Bien, ya funcionó todo ok. Lo que vamos a hacer es, en este caso particular, vamos a ir al SQL. Vamos a chequear desde el SQL. Primero lo vamos a chequear desde el SQL para ver que cargue la tabla, a ver cómo es debido, y después lo vamos a chequear desde el método que tiene ya nuestra clase, ¿no? Para también lo tenemos que ver desde allí. Seleccionamos todos los objetos de tipo persona acá. Corremos este query y efectivamente, veamos acá, automáticamente se insertó, ¿no es cierto?, como número 8 este contacto de manera correcta, ¿no? Está funcionando todo ok el método. Bien, ahora si listamos, bueno, voy a pintar esto nuevamente, voy a comentar esto nuevamente y vamos a conectarnos, vamos a crear la conexión y vamos a listar todo lo que hay dentro del listado. Vamos a ver si aparece, tendría que aparecer nuevamente, ¿no? Esto quedaría de esta manera. Y ven acá, dentro del listado, efectivamente también nos aparece, porque está con el listado número 1. Bien. Bueno, gente, ¿entendieron todo esto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Esto fue cómo crear un método que me permite insertar, ¿no es cierto?, un objeto, en este caso un objeto de tipo persona, dentro de la base de datos. Profe, Decime.
A mí no me quedó muy en claro el self connection del commit. No entendí muy bien para qué lo poníamos. Esto de acá, a ver si creo que estoy viendo, ¿no? La pantalla. Sí, ese mismo. Mira, es así de simple. Si no lo pones, eso es lo único que no entendiste, ¿no? El commit, ¿para qué funciona esto, no? El resto sí entendiste todo. Sí. Bien, hace una cosa, sácalo y correlo al programa y trata de insertar un objeto y vas a ver que te va a dar todo ok, vas a revisar la base de datos y no te insertó nada. ¿Entendés? Si vos no lo pones a esto, lo que te puedo decir para que lo entiendas rápido y lisa y llanamente, no te guarda nada. El programa funciona, parece como que funciona todo ok, pero este es como la frutilla de la torta, es como la última clave que le da al SQL decirme, sí, ejecuto eso en el motor de base de datos. Es como una instrucción extra para aseverar que se tenga que ejecutar ese cambio, ¿me entendés? Para eso sirve esa instrucción. Si vos no la pones, va a funcionar todo ok, pero no te va a modificar adentro el motor de base de datos, no te va a guardar nada. Es como que necesita esa certificación extra para que ese cambio se efectúe, ¿me entiendes? Es para eso. Entiendo, es como el cierre, digamos. La autorización para que se termine la función esa. Sí, es como una autorización extra que necesita para que se efectúe esto. En otros lenguajes no hace falta, por lo menos acá en Python sí. Y yo tengo entendido que no tiene que ver con Python, tiene que ver porque estamos trabajando con MySQL, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando trabajaba con Java y con SQL Server, no necesitaba poner esa instrucción. No me hacía falta. La tengo que utilizar acá para Python. Si no la pones, no te lo guarda. No te guarda la información. Por lo menos en esta metodología que estamos trabajando, ¿no? Básica. Ya vamos a ver que en frameworks directamente hay cosas que se omiten de lo que estamos haciendo acá. Se hace como todo más automatizado, ¿no? Pero de momento, como estamos trabajando prácticamente codificando todo a mano de cero, conociendo todos los fundamentos y las bases de todo esto, es como que sí o sí conocemos uno por uno los pasos, ¿no? Para programar. Les repito, así como está el código, esto es 100% reutilizable. Más adelante, cuando tengan que crear otro método y van a cambiar simplemente algunas cosas de acá. Si tienen que insertar a lo mejor otro objeto, van a poner menos datos aquí que se tengan que insertar. Será, por ejemplo, el objeto producto, ¿no? Será el código del producto, el precio, la marca, el proveedor, etc. Y ya allí serán menos campos que tengan que insertar. Pero después el resto prácticamente es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, gente, hacemos... nos falta continuamos con los otros métodos. Ya uno de los métodos más importantes ya tenemos. Vamos a ver uno que es rápido, que es eliminar y restaurar, que son dos métodos prácticamente idénticos. Y por último, el último método que cerraría toda la funcionalidad de nuestra clase conectar sería el de modificar personas, ¿no? Que es similar a este de insertar personas. Bien, antes de continuar con los otros métodos, ya que estamos sobre el recreo, hacemos un recreo de 5 minutos y al regreso continuamos nuevamente con otros métodos que faltan. Bueno, continuamos entonces con todo nuestro temario. Ya habíamos logrado entonces insertar correctamente una persona, o sea, nuestro método está funcionando correctamente. Vamos con los otros métodos que continúan, ¿no? El método que sigue es el de eliminar personas, un método relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a tratar de reutilizar código. Copiamos, por ejemplo, de listar persona, que es un código chiquito, lo copiamos y lo vamos a pegar en donde dice aquí eliminar persona, ¿no? Allí tenemos copiado, ¿no es cierto?, el método, en teoría, eliminar persona. Pero aquí que vamos a tener que hacerle algunos cambios, ¿no? Porque esto en realidad no elimina a una persona, esto lo único que me hace me lista, ¿no? Así que, ¿qué cosa vamos a tener como diferente? Por empezar, al eliminar una persona necesitamos que reciba como parámetro ¿qué cosa? Va a necesitar recibir, como siempre, un objeto de tipo persona.
va a recibir una persona como objeto que va a ser la persona que se va a eliminar. Bien, el resto es similar. Vamos a tener que cambiar la sentencia SQL, ¿no? Seguramente va a ser otra, la sentencia que elimine la persona. El cursor, los resultados acá tampoco no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Así que podemos borrar acá el resultado, este listado no vamos a tener. ¿Qué otra cosa no vamos a tener? No vamos a devolver ningún resultado tampoco. Así que lo que va a cambiar justamente va a ser la sentencia SQL que va a ejecutarse y, ¿no es cierto?, la sentencia SQL y prácticamente hay algún dato que vamos a recibir acá del objeto persona, ¿no?, que vamos a tener que desmembrar nuevamente. Así que bueno, ¿cómo borrábamos una persona? ¿Cómo borrábamos un registro de la base de datos? No me salía la palabra. Un registro aquí de la base de datos. Una forma, la típica, ¿no es cierto?, es decir, delete from tal tabla, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no es cierto? Pero esa sentencia, ¿no es cierto?, no es la que tenemos que utilizar. Nosotros, de cierta manera, vamos a ver, voy a pintar acá porque estoy hablando sin fundamento, así sin ver nada, ¿no? Entonces, si vemos aquí, a ver, borro esto. Acá tengo la tabla, ¿no es cierto?, personas que tengo registradas, que tengo archivadas dentro de la base de datos. Y fíjense que un detalle. La idea justamente principal por la cual le habíamos creado, añadido la columna estado a esta tabla, era para que las personas que tenían el 1 como dato, allí en el campo estado, ¿no es cierto?, en su campo, son las que estaban disponibles, y las que tenían 0 eran las que estaban como borradas, ¿no?, de momento. Entonces, por esa razón, lo que tenemos que hacer es, si quiero eliminar una persona, por ejemplo, si quiero eliminar a Lucía Méndez, le tengo que poner un 0 en la columna de estado. Entonces tengo que indicarle con SQL, decir que actualizame, ¿no es cierto?, la tabla persona, y donde el ID sea 5, poneme en la columna de estado un 0. ¿Está? Sería, ¿no es cierto?, de cierta manera, que utilice vamos a utilizar la base de datos agenda, actualizame, update persona, update persona, y set estado 0, where, o sea, donde el ID sea igual a 5. Y con esa instrucción estoy diciendo con SQL a la base de datos que me actualice esta tabla, ¿no es cierto?, que me actualice la tabla persona, y que donde el ID sea 5 me ponga en la columna de estado un 0. ¿Está? Entonces voy a correr esta instrucción SQL, la voy a ejecutar a ver qué funciona, y allí, ¿no es cierto?, está down, está hecho. A ver, vamos a cerrar todo esto también, esto también la cerramos, y vamos a revisar a ver qué pasó. Hago un select y me tendría que aparecer, ¿no es cierto?, cierro todo esto, efectivamente ahí está, Lucía Méndez, le metí un 0, ¿no es cierto?, en la columna estado, y en teoría en el listado no tendría que aparecer. ¿Está? Bien, eso mismo es esta sentencia que pusimos acá, que es la que me actualiza, ¿no es cierto?, digamos, el estado, la barra de estado, ¿no es cierto?, la columna de estado, es la que tengo que poner, ¿no es cierto?, en mi programa de Python, para que me elimine en teoría, de manera lógica, la persona que quiero borrar, ¿no? En realidad no la borra en la base de datos, la pone como estado nulo y no se va a ver más después cuando se efectúe el listado. Así que lo que voy a hacer es, esto lo voy a copiar, lo voy a poner acá abajo y cierro todo esto para que no moleste.
se borró. Bueno, esto lo que voy a hacer, lo voy a acomodar, porque recuerden que como en Python necesito que esté todo en una línea, ¿no? Set estado. Y esto, para que quede más lindo, lo voy a poner update en mayúscula. E indistinto, ¿no? Esto toma igual. Bueno, update persona, set estado, donde el ID es 5. Bueno, esta es la instrucción que vamos a utilizar en nuestro programita de Python. La copio y vamos a hacer, como ya la probamos y sabemos que funciona, acá en la instrucción SQL vamos a utilizar eso, ¿no es cierto? Le vamos a poner que actualice, que ponga estado igual a 0, donde el ID sea igual a 5. A ver, tenemos que cambiar otra cosa acá, ¿no? Es decir, si dejo eso así como está, ¿qué va a pasar? Siempre la persona que tenga como ID 5 me va a poner como estado 0, ¿no? Entonces esto no me sirve así como está. Así que ahí va a ir un % ese amigo y vamos a tener que pedirle, cuando reciba el objeto persona, sacar el estado que me están mandando y metérselo allí, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, antes de ejecutar la sentencia SQL, esta que está aquí en el cursor, ¿no? Antes de ejecutar, vamos a crear un datos, una tupla que se llame datos. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo le pongo datos como para hacer referencia a lo que estamos trabajando, ¿no? Una tupla que se llama datos, y allí vamos a desmembrar dentro de datos qué cosa vamos a necesitar incluir acá. Y simplemente de la persona, del objeto persona que yo reciba, ¿qué cosa? Punto get estado. Me tiene que dar solamente el estado. Eso es lo único que voy a necesitar. Pero un detalle importante, esto que está aquí es una tupla. Por más que tenga un solo dato, para que Python interprete que esto que está aquí, que estoy escribiendo, es una tupla, por más que tenga un solo dato, ¿no es cierto? Le tengo que poner una comita. Si no, ¿qué va a pasar? Python no va a interpretar como esto, puede que me dé error. Va a interpretar como que esto es una variable. Entonces, para diferenciar de una variable común a una tupla, le ponemos esa comita, ¿no? Por esa razón le pongo esa comita acá al final. Pero si no, si hay varios datos, no hay drama porque le ponemos uno coma detrás de otro. Pero como acá hay un solo dato que es el que voy a utilizar, le pongo esa comita para indicarle a Python que efectivamente esto es una tupla y no una variable común y corriente, que tiene un solo dato, ¿no? Entonces, bueno, acá en cursor execute, acá, coma, datos. Estaría ejecutando esta tupla, ¿no? Que es la que va a reemplazar acá para que se cambie, para que el estado de esta persona se ponga a 0, ¿no? Bien, aquí lo que voy a hacer lo siguiente, self connection.close, y acá, como anteriormente había estado conversando, vamos a agregarle el commit, porque si no, no va a pasar nada. O sea, va a aparecer que se ejecutó, pero cuando llegue toda esta información allá a la base de datos no va a dar bolillas, digamos. O sea, no le va a hacer caso. Y bien, y podemos imprimir, ya que estamos, algún mensaje para fixstring que diga lo siguiente: el contacto se ha eliminado correctamente. Correcta. Bien, entonces imprimo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. El dato que deberíamos tomar ¿no sería el ID? Sí, es el ID. Ah, porque ahí dice get estado, creo.
Claro, porque cuando ves dentro del objeto persona, a ver, vamos a revisar. Estado era el último y pedimos que me dé el estado. Y el estado, si nos fijamos acá en el select, es la última columna, creo. Sí, ¿ves? Es la columna estado, ¿ves? Se llama así. Claro, Entonces, pero preguntaba porque como ya el estado lo tenemos como 0, pensaba que el dato que teníamos que pedirle a la clase persona era el ID, justamente para saber dónde eliminar ese elemento de la agenda. Ah, pará, tenés razón. Déjame que me fije a ver qué cosa, porque puede ser que tenés razón. Pero la verdad que puede ser que me haya... sí, lo que tengo que modificar, a ver... Dame que reviso acá nuevamente. Donde el ID es... Ah, tenés... Sí. Totalmente. Yo le estoy pidiendo el estado, pero en realidad no. El estado no es lo que necesito el ID. O sea, es que me dé el ID de ese objeto. Totalmente. Eso es lo que voy a reemplazar acá. Sí, incluso está escrito acá y estoy poniendo cualquiera. Entonces, que me dé get ID, ¿no? Que me dé el ID de esa persona a la cual la voy a eliminar. Y allí sí, porque si no me daría error. No me hubiese enterado nunca, ¿no? Gracias por el aviso. Bueno, en realidad el tema es así, o sea, yo lo estoy tratando de hacer lo más correcto posible. Si hubiese sido yo el que tengo que programarlo, directamente acá le mando el ID y chao, no me hago drama, ¿no? Pero como eso sería hardcodeado, digamos, y ustedes tienen que hacer lo más perfecto posible todo el programa, entonces por esa razón lo que voy a recibir es el objeto persona y de esa persona le pido el ID para poder borrarla. Pero si es por mí, es más, cuando estuve haciendo las prácticas de esto, para chequear a ver que ande todo bien el práctico directamente le mandaba el ID y la borraba a la persona, pero no es lo convencional, no es lo protocolar, no hacer eso. Bien, entonces así estaría perfecto. Recibo el objeto persona, le pido el ID acá en datos, lo meto acá y borro la persona, le pongo un 0 a la persona que tenga ese ID. Hasta ahí estaría todo perfecto, ¿no? Imprimo un mensaje finalmente que ese contacto se ha borrado correctamente. Bien. Bueno, les doy 5 minutos, porque si no, se van a dormir ustedes, más de lo que ya están. Les doy 5 minutos. Antes que nada, vamos a probar a ver si efectivamente funciona todo esto y después les voy a dar una tareita para que hagan ustedes. A ver, entonces nos conectamos acá, vamos a pintar esto y vamos a eliminar el número 5 no, porque creo que ya el número 5 está borrado, no, bueno, no lo tengo ahora en la tabla, pero creo que el 5 está borrado. A ver, por ejemplo, el número 8, que es el último que inserté, voy a eliminar el número 8, vamos a correr esto a ver si funciona. Así como está esto, la verdad es que me va a dar error esto porque no creé el objeto persona. ¿Ven? Porque yo anteriormente lo que hacía le mandaba directamente el ID para no crear todo el objeto persona. Pero lo que voy a hacer es tengo que crear nuevamente un objeto de tipo persona. Primero, previamente, ¿no? Había borrado acá la personita que antes, a ver si puedo hacer control Z. Ahí está. Este era el que había creado. Y de esta persona que tenía ID, supónganse va a ser 8, ¿no? Y acá le paso persona. Entonces, creo el objeto, sí o sí tengo que crear el objeto personita, en este caso, que es del tipo persona, porque
en teoría después, cuando esté trabajando con el programa, esto está hardcodeado, ¿no? Esto es lo que yo voy a seleccionar en alguna parte del programa, de algún listado de esto, va a estar seleccionado todo esto, y eso es lo que voy a eliminar. Por eso es que lo estoy creando acá a mano, en teoría, ¿no? Entonces va a recibir este objeto que ya va a tener su correspondiente ID, por eso le puse a mano acá el ID, y eso es lo que le voy a enviar acá al método para que elimine, ¿no? Así que bueno, a ver, lo voy a correr. En teoría el 8 tendría que eliminarse. Contacto eliminado correctamente. A ver, vamos a la base de datos y corremos esto y efectivamente tenemos que ver que el número 8B tiene un 0 ahora. Le puso un 8. Efectivamente lo eliminó. Y si vamos a nuestro Python, esto lo voy a cerrar, pinto todo esto, y reviso el listado con este método, no me tendría que aparecer el último contacto que agregamos. Efectivamente me aparece hasta el 7 nada más, y los otros, fíjense que no aparecen ni el 5 ni el 6, que también son ceros, ¿no? Ni el 8, que es el último que borre. Solamente aparece el 1, 2, 3, 7. Efectivamente está funcionando bien, ese es el que elimina. Bien, gente, ya sabemos que esto está funcionando todo ok. Voy a darles unos minutitos. Les voy a pedir que creen ustedes el método restaurar persona. ¿Está? ¿Qué cosa hace el método restaurar persona? Es muy simple, no quiero hacer ningún spoiler de esto. El método restaurar persona, que sería como sacar de la papelera de reciclaje y volverlo a poner donde estaba, ¿no? Va a hacer todo lo contrario. ¿Está? No le voy a decir más nada, le voy a dar unos minutitos para que lo hagan ustedes, a ver qué les sale. ¿Está? Y después, cuando volvamos, les vamos a compartir pantalla para ver cómo les funciona. Bien, gente, ¿alguien lo pudo hacer al método restaurar persona? ¿Lo pudieron hacer? Para ver un poquito, a ver cómo codificaron ustedes. Es muy simple lo que había que hacer, ¿no? ¿Qué había que hacer? Teníamos el método eliminar persona, ¿no? ¿Qué hacía el método eliminar persona? El método eliminar persona recibía una persona como parámetro, ¿no es cierto? Y de allí le pedíamos su ID, y luego de pedirle el ID, ¿qué hacíamos? A través de esta sentencia, mandamos una sentencia SQL que le ponía cosas, le ponía un 0 en la barra de estado. Con eso simplemente eliminábamos la persona de la tabla, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien pudo hacer la tabla, el método restaurar persona? Era exactamente muy parecido, por no decir igual a esto, al de eliminar, pero había que hacer ¿qué cosa? Vamos a copiar. Había que cambiar el estado a 1. Nada más que eso. Había que cambiar exactamente, hace lo mismo acá en restaurar persona. Efectivamente, como dice el compañero, recibo como parámetro qué cosa, la persona, el objeto persona que quiero restaurar, lo recibo, y acá en la sentencia SQL tengo que en la barra de estado meterle un 1 donde el ID que me pasa, ¿no es cierto? Es todo lo que tenía que hacer. El resto es exactamente igual. Lo otro que tenía que cambiar es el mensaje, ¿no? Porque si no me va a decir eliminado, o sea, voy a creer que se está eliminando, ¿no? Entonces contacto, acá el mensaje lo cambiamos también. Ponemos un poco más, restaurado correctamente. Si bien este método no estaba pensado previamente dentro y no es parte del AVM de un proyecto, nosotros tenemos la posibilidad de incluir este método dentro de nuestro AVM por el hecho de que no estamos haciendo una eliminación física de la base de datos de los registros que estamos insertando en su interior, ¿no?
justamente nos posibilita el tipo de borrado que hacemos, que es el borrado lógico, nos posibilita efectuar este tipo de métodos. Si no, sería imposible. Más allá de que un DBA, cuando mete mano dentro de una base de datos, puede restaurar ciertos campos que se hayan borrado, pero es un lío realmente restaurar cierta información. Así que por allí es útil tener a mano este método, y generalmente no es un método que puede estar funcional dentro de una aplicación que tengamos trabajando, ¿no? Seguramente no es que un usuario común tenga acceso a este método. Cuando creemos nuestra aplicación, a lo mejor este método se va a utilizar dentro de el usuario admin o el usuario master, por darle algún nombre. Vamos a tener distintos usuarios que van a utilizar nuestro programa. Por ejemplo, puede ser el master, puede ser el usuario común, el cliente, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, aquellos que solamente tengan ciertos privilegios o permisos dentro de nuestro programa van a poder acceder, por ejemplo, a restaurar personas, por decir, ¿no? O restaurar producto o cliente o lo que sea, ¿no? Y va a poder, por ejemplo, trabajar con este método sin trabajar con la base de datos. Eso tiene que ser totalmente transparente para el usuario del programa, ¿no? El usuario del programa no tiene idea de que existe la base de datos. Simplemente sabe que hay un método que el que es admin o el que es master puede entrar y restaurar algo que se borró sin querer. Bien, esa es la funcionalidad de este método, ¿no? Que puede o no estar funcional dentro del programa, pero generalmente se lo crea para que en el caso que nuestro programa sea escalable, ¿no? Y sea, digamos, tenga cada vez más, crezca más en funcionalidades, podamos habilitar ciertas funciones que por más que al principio no la utilizamos, ya la tenemos lista para utilizarse. Bien, entonces fíjense que está prácticamente completo ya nuestra clase conectar, ¿no? Tenemos insertar persona, primero que nada nos conectamos, tenemos el listado, tenemos el insertado de una persona, un cierto registro de una persona, eliminamos, restauramos, y ahora nos faltaría el último método dentro de nuestra clase conectar, que con eso cerraríamos nuestro ABM, que sería el de modificar una persona. ¿Está? Cuando modificamos una persona de cierta manera, lo que hacemos es actualizamos sus campos, ¿cierto? Vamos un ratito acá al SQL y vamos a traer, ¿no es cierto?, la información. Cierro acá, fíjense. Cuando queremos actualizar, por ejemplo, quiero actualizar el nombre, el teléfono, la dirección, el email, la foto, el estado, ¿no es cierto?, de algún campo, de algún registro. Recuerden que registro se denominaba a cada una de las filas de la tabla. A eso se llamaban registros, ¿no? Y cada una de las celditas reciben el nombre. Cuando yo quería actualizar una de estas celdas, o sea, uno de estos campos, simplemente lo que hago, le hago un set tal cosa a donde tal ID corresponde, ¿no? Eso es lo que había hecho de cierta manera cuando hacía el borrado lógico. Lo que estaba haciendo era estaba actualizando la columna estado, el campo, ¿no es cierto?, dentro de la columna estado de ese ID que yo quería borrar. Es lo mismo lo que tengo que hacer ahora, nada más que en este caso, en vez de poner un 1 y 0, tengo que directamente cambiar toda la información que está en ese campo, en esa celdita, ¿no? Cuando se actualiza la información, dentro de una tabla, generalmente con un software, lo que se hace es, se carga todo previamente, todo el registro que me interesa, ¿no es cierto?, modificar, y luego modifico de ese registro que cargué previamente el campo que realmente me interesa. O sea, el usuario tiene que ver el registro completo antes de modificarlo. No es que, yo quiero cambiar el punto, no es que va a estar adivinando, a ver, en el registro número 5 a Lucía Méndez le voy a cambiar la dirección por Julio Arroca 27 por Julio Arroca 30. O sea, no lo vas a ver, no, sería una mala práctica hacer eso, ¿no? Siempre le vamos a tener que mostrar toda la información al usuario previamente, el registro completo, y luego el usuario va a tener que tomar la decisión de modificar el campo en particular que está viendo dentro del programa. ¿Está? No se trabaja por una modificación directa, eso no existe. Lo que se trabaja es,
se carga el registro completo y una vez se cargó el registro completo, se modifica en particular el campo que sea de interés de modificarse. Bien, en síntesis, entre otras palabras, modificar, ¿no es cierto?, algún registro, alguna información cargada dentro de una tabla, no es nada más ni nada menos que actualizar todos los campos, en particular, ¿no es cierto?, un campo en específico, ¿no? Entonces, visto y aclarado este tema, cerramos esto aquí y vamos nuevamente a nuestro programita y vamos a codificar para hacer la modificación, a crear el método correspondiente que modifica a la tabla, ¿no? Bien, vamos a reutilizar nuevamente código. Lo que podemos hacer es, en este caso particular, como es un método bastante similar a insertar una persona, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar el método insertar, que va a ser el más parecido que tenemos a mano, ¿no es cierto?, para nuestro método modificar. Copiamos esto. A ver, tengo... Bien, copiamos esto, entonces vamos aquí a donde dice, ¿no es cierto?, se me pasó acá, modificar persona, pegamos. Acá tenemos prácticamente una inserción de una persona, no una modificación. Vamos a recibir como parámetro, ¿qué cosa? Vamos a recibir como parámetro un objeto de tipo persona, ¿no? Bien, vamos a recibir el objeto de la persona que queremos modificar. Bien, nos conectamos, intentamos la conexión, ¿no es cierto? Creamos el cursor que va a ser, borramos, ¿no es cierto?, la sentencia en SQL, y acá simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La cosa que vamos a modificar, ¿no es cierto?, es, veamos a ver si puedo escribirlo acá. Vamos a, en vez de ser un insert, vamos a trabajar primero que nada, como les decía, en primera instancia tenemos que trabajar la sentencia SQL que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, a ver si tengo algo más. Sería un update, en vez de un insert, sería update, la tabla persona, ¿no es cierto? Set values, esto sería, no tanto esto, esta sería la más parecida para actualizar a esta, que era la de borrado. Esta me parece que es la más parecida para trabajar. Esta, use agenda, update persona, y nos pide que ajustemos, o sea que calibremos o ajustemos estado en tal cosa, pero no solamente estado, también tenemos que cambiar qué cosa, los otros campos, ¿no? Sería nombre, ¿qué otra cosa más nos teníamos? ID, nombre, teléfono, celular, prácticamente todo. Estado, acá sería el ID, es lo único que nos vamos a cambiar, nombre, coma, teléfono, coma, celular, ¿qué más? Nombre, teléfono, celular, dirección, email, info. Y estado, bueno, el estado lo dejamos, ¿no es cierto?, allí en 1. Bien, entonces acá lo que vamos a tener es que tenemos que ajustar o calibrar, ¿no es cierto?, el nombre igual a lo nuevo que le vamos a poner, el teléfono
igual a lo nuevo que le vamos a poner, celular igual a lo nuevo que le vamos a poner, dirección igual también, ¿no es cierto?, a lo nuevo que le vamos a cambiar. Acá le pifié, sería atrás de esto. Email, la misma historia. Photon no es así. Y estado, bueno, estado sería 1, donde el ID sea, ¿no es cierto?, el que nos arroje, ¿no es cierto?, el objeto persona. Bien. Bueno, entonces allí tendremos la instrucción, que actualizamos la persona, la tabla persona, donde el nombre sea tanto, el teléfono sea tanto, el celular sea tanto. A ver, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿no?, el de Pepito Rodríguez, ¿no? Tenemos que el nombre sea Pepito Rodríguez, el teléfono sea 333, celular 444, la dirección sea la misma, ¿cierto?, Balcarce 50. ¿Qué más? Pepito y foto no tenemos nada, tenemos nula en foto y estado igual a 1, donde el ID sea igual a 5. No recuerdo si este registro tenía, ¿no es cierto?, ID 5. Vamos a revisarlo rápidamente. Repito, tenía número 7. Entonces, actualizar donde es 7, ¿no? Donde el ID es 7. Estado igual a 1, donde el ID es 7. No. Bueno, vamos a correr esta sentencia a ver qué pasa, si funciona. En teoría tendría que funcionar. Bien, borramos esto. Vemos con un select a ver si se actualizó los datos de don Pepito. Si se actualizó, quiere decir que esa sentencia es SQL el que podemos utilizar en nuestro programa. Evidentemente, si se ven acá, efectivamente se actualizó, ¿no? Me puso 33, 44 y todo lo demás dejó como está. ¿Está? En un programa, nosotros simplemente vamos a modificar un campo nada más. Pero tengan en cuenta que nosotros al SQL le vamos a tener la información para todo el registro, no solo para el campo particular que queremos modificar, porque si no tendríamos que crear un método para cambiar el teléfono, un método para cambiar el celular, un método para el email, y así vamos a estar para todas las tablas, nos vamos a volver locos, ¿no? No, lo que se hace en realidad es, se toma el registro completo, se modifica parte del registro que yo quiero cambiar, y ese registro completo se vuelve a actualizar. ¿Tá? Tengan en cuenta eso, es decir, no se actualiza de manera parcial, sino se actualiza de manera total el registro. Eso es por simplicidad. Bueno, entonces ya tenemos una sentencia SQL que funciona, que está funcional, la podemos copiar, esta que está acá. Como les había dicho, siempre es conveniente probarla, ¿no?, antes de utilizarla. Vamos ahora a nuestro Python y en la sentencia de identificar persona cambiamos, ¿no es cierto?, acá todo esto. Cambiamos donde dice sentencia SQL, ahí introducimos toda la información que tenemos aquí. Tenemos que cambiar, ¿no es cierto?, acá donde dice Pepito Rodríguez, tenemos que poner ¿qué cosa? El nombre, que va a ser %S, teléfono también, todo esto es %S, celular %S. Esto puede ir pegado, ¿no? No hay problema, total.
acá también acá sería email, foto es %s, estado y el ID es %s. Bien, entonces allí tendríamos, ¿no es cierto?, todo. Actualizamos qué cosa: el nombre, el teléfono, el celular, la dirección, el email, foto, estado, donde el ID es tanto. Bien, esos datos los recibimos del objeto persona y de allí tenemos que obtener el teléfono, el celular, la dirección, el email, la foto, el estado. Creo que nos faltaría el nombre, el teléfono. Nos está faltando un detalle importantísimo, ¿no? Nos falta el ID. Persona.getNombre, y acá sería persona.getID. Allí estaría obteniendo el ID, el nombre, el teléfono, todo eso que me va a mandar todos los datos que voy a recibir de este objeto tipo persona. Prácticamente recibo toda la información de ese objeto, ¿no? Bien, entonces allí actualizo, ¿no es cierto?, la persona. Ejecuto la sentencia SQL. Vamos a pasarle, ¿no es cierto?, dentro de la tupla datos, toda la información que va a ir metiendo en los %s. Estos que están acá. Y finalmente hago comiteo, se llama, así es vulgarmente como se dice, cuando se ejecuta la instrucción, finalmente, y cierro la conexión. Contacto insertado correctamente. En este caso el mensaje, para que esté tranquilo el usuario, sería actualizado correctamente. Bien, bueno, ahora nos resta probar nuestro método, a ver si funciona todo ok. Vamos a tener que crear un objeto, no nos queda otra, ¿no? Vamos a pintar esto de manera hardcodeada. Tenemos que crear un objeto así a mano, porque por el momento estamos haciendo todo funcionando. Entonces lo que queremos hacer acá, más que nada, era actualizar un usuario. Por ejemplo, este usuario va a actualizar toda esta información y va a ponerlo, vamos a ponerle en 1 su estado. Y ahora sí, en vez de eliminar persona, sería .com, o invocamos el método modificar persona. Y ahí le pasamos personita, que es el objeto que creamos. Entonces, personita tiene esta información y con este método que vamos a invocar de la clase conectar, le pasamos el objeto personita y ahí automáticamente va a venir, cuando entra acá, Python va, ¿dónde está? Modificar persona, va a traer el objeto persona y va a ejecutar esta sentencia SQL. En teoría, si todo está correcto, le tiene que modificar toda la información al objeto en la base de datos a cuyo ID es 8. Bien, entonces corremos esto, veamos a ver si funciona. Contacto actualizado correctamente, ¿no? Estamos contentos. Bueno, supuestamente se actualizó. Vamos a revisar. Comentamos y revisamos a través de nuestro programa directamente, ¿no? A ver qué pasó. Corremos nuevamente y vemos que Pepito Rodríguez, ¿no es cierto? No sé qué es lo que actualicé, la verdad que creo que era eso, ¿no? El 8 tendría que aparecer.
No me está apareciendo el 8. A ver. Vamos a ver qué pasó en la base de datos. Supuestamente funcionó todo ok, pero no apareció nada acá. A ver. Vemos esto. Y el 8 está allí. Ah, lo que pasa es que el número 8 tiene un 0. Por eso no me estaba apareciendo. A ver, revisamos acá nuestro objeto. Pero al 8 le tuvimos esto en teoría me tendría que el contacto, la personita que es el registro 8 tendría que modificarse, tendría que cargar todos estos datos, reemplazarlos, ¿no? A ver, y ponerle un 1 acá, a ver qué pasa acá. Está igual a 0. A ver, no me está actualizando, así que estoy revisando por qué razón no me está actualizando el contacto, ¿no? A ver si copiamos todo bien, si está todo ok. Recibo el objeto. Actualizar, ajustar nombre, teléfono, celular, todo del objeto que le paso, donde la ID es... Ok, ahora entiendo qué pasó. Un detalle importante. Cuando yo le pongo la tupla datos, esta tupla datos se va a reemplazar en orden de aparición, en forma de cascada. Es decir, este valor lo va a meter acá, este aquí y así sucesivamente. Como el último %S que necesito recibir es el ID, por lo tanto dentro de la tupla el último valor que tendría que estar es el ID. ¿Está? Eso es un detalle importante que yo ni yo me estaba dando cuenta. Entonces por esa razón no se está actualizando correctamente. ¿Está? Entonces acá al final de la tupla le pongo el ID persona, ¿no? Es decir, del objeto, nombre, teléfono, celular, dirección, email, foto y demás, donde el ID sea tanto, al final pongo el ID que capturo del objeto persona. Tengan en cuenta eso, ahí tendría que funcionar, ¿no? Porque si no, cuando reemplace Python, ¿no es cierto?, los %S con los valores correspondientes, va a reemplazarme el %S con el primer dato que encuentro en la tupla. Entonces allí es donde está cometiéndose el error. A ver, en teoría, corremos esto y tendría que funcionar de manera correcta ahora. Contacto actualizado correctamente, revisamos nuestra base de datos. Y fíjense, ahora sí, ¿ven? Se actualizó correctamente el último contacto que se estaba poniendo mal la información. ¿Por qué? Porque yo puse como en orden de aparición de los
elemento es el objeto, ¿no? Y en realidad tendría que, acá en el método, decirle que el último por ciento ese, como es el ID, que me ponga el ID allí. Por eso ahora pongo al final el ID para que reemplace esto por el ID. Bien, entonces pinto acá esto, bueno, nuevamente. Para comentar. Y corremos esto ahora, en teoría acá en el mismo Python me tiene que mostrar, ¿no es cierto?, el listado con la corrección que habíamos hecho, ¿no? Así que efectivamente está funcionando todo ok. Bien, gente, con esto, aquí, para ir finalizando, aquí tendríamos listo toda la funcionalidad de nuestro método conectar. Tenemos, ¿no es cierto?, el método que lista, el método que inserta, que modifica y que elimina, ¿no? Y también de paso tenemos el que restaura. Ya tendríamos toda la funcionalidad correcta. La próxima clase ya nos enfocaríamos, ¿no es cierto?, en hacer el menú, en hacer, ¿no es cierto?, la funcionalidad a través de el módulo que se llama modelo, controlador. Allí en el controlador lo que vamos a hacer es vamos a ubicar toda la funcionalidad para que se vaya mostrando dentro del programa todo lo que se necesita, ¿no? Y en el archivito que se llama vista, simplemente vamos a mostrar un menú en donde el usuario va a elegir qué cosa quiere que se vea, ¿no? Es simple, vamos a concatenar, vamos a unir todo esto que acabamos de hacer, de concretar, ¿no es cierto? Lo más importante ya está hecho, lo más complicado es esto que hicimos, ¿no? Es darle la funcionalidad interna a la conexión con la base de datos y traer la información, llevar la información, etc. Lo más complicado ya está funcionando. Ahora lo del resto es simplemente utilizar toda esta funcionalidad que ya creamos, que era la parte más importante. Bien, ¿alguna consulta de todo esto, gente? ¿Alguna duda, algún inconveniente que hayan tenido? Si no, continuamos. Era un detalle importante eso último que vimos, pero ya está funcional completamente. Les aconsejo que los practiquen por su propia cuenta, inténtenlo hacerlo solo a todo esto, repasen este fin de semana si es posible, el video va a estar subido entre hoy y mañana, ¿no es cierto?, tanto en el aula compartida o en el canal de YouTube, en cualquier otro lugar lo van a encontrar el video. Inténtenlo hacerlo por su cuenta, como les dije, una vez que ustedes lo codifiquen, lo vayan codificando de manera paralela, por su cuenta este código ya les va a quedar a mano y van a poder reutilizarlo tanto en su proyecto como en proyectos posteriores que puedan realizar de manera independiente. Bien, gente, si no tienen ninguna duda, nos encontramos el próximo jueves. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, decime. En lo que es la clase de persona, todo lo que es el nombre, ID y todo eso, bueno, el ID no, lógicamente ya que eso está incluido, pero se puede como programar para que sea con un input, por así decirlo, como al momento de prepararlo, como para, sí. Acá te estoy mostrando la clase persona, no sé si querés hacerme mención algo de acá. Sí. Vio que nosotros para probar abajo creamos un objeto, o sea, una variable personita con todos los datos de persona. ¿Eso se podría hacer con un input directamente? Como para, digamos, que se programe en función de lo que se vaya ingresando. Claro, esto en realidad te digo, esto está hardcodeado. Yo lo hice así a mano para poder probar, digamos, el método nada más. Pero en la práctica esto lo vamos a programar mejor, vamos a trabajar con input, con variables y demás, o sea, incluso a lo que estamos apuntando, te voy a hacer un pequeño spoiler, estamos apuntando a trabajar con una interfaz en donde vas a tener un campo y vas a llenar el campo con toda esta información. Acá lo hacemos a mano para probar si funciona el método nada más, ¿ves? Pero en realidad no, o sea, vamos a trabajar con input. De la próxima clase sí, vamos a hacer un par de input y demás. Es decir, al principio vamos a trabajar todavía con la consola
y ya de acá a una semana vamos a empezar a trabajar ya con la parte gráfica y sí, vamos a hacerlo todo, digamos, no va a ser así a mano como está acá, ¿no? Ah, bueno, buenísimo, ya entendí. Gracias, profe. Ok. Bueno, gente, muchas gracias a todos por participar. Me despido hasta la próxima semana. Este fin de semana estoy subiendo una clase asincrónica para que tengan información más sobre este tema. Voy a hacer una introducción breve a la parte gráfica este fin de semana, así que les aconsejo, por favor, que estén pendientes de ver esa clase asincrónica donde voy a estar enseñando un poquito la introducción a la modalidad gráfica. Así ya dejamos de echar un poco tanto con esto de la consola y vemos algo un poco más lindo, ¿no? Entonces, no se pierdan esa clase y nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo jueves para continuar con todo esto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana.